complicado, química de biomacromoléculas, pero en el instituto querían que todos dijera primero química y no bioquímica. Entonces se le cambió el nombre, pero originalmente éramos bioquímica. Ajá. Entonces, yo les voy a platicar un poquito acerca de qué factores son los que pueden estar provocando que se formen en general oligómeros. Estos oligómeros pueden ser simples oligómeros de gran tamaño o llegar a formar fibras amiloides, no necesariamente una de la otra. Como sabemos, pues las proteínas tienen que ver con todo, ¿no? Prácticamente cualquier actividad que realicemos está mediada por proteínas. Entonces, obviamente, cuando tenemos una proteína que falla, generalmente da lugar a una enfermedad. Y una de las principales, bueno, no principales, pero uno de los comportamientos que tienen estas proteínas es la oligomerización. Y a esto me refiero, oligomerización, siempre está el pleito de qué es lo correcto decir, porque agregación viene a ser algo desordenado, oligomerización es algo ordenado. A final de cuentas, las dos cosas pueden dar lugar a proteínas no funcionales, pero unas provocan más daño que otras. Es por esto que en mi grupo lo que nosotros estamos tratando es de contestarnos 3 preguntas básicas. Primero, ¿por qué se oligomerizan las proteínas? Segundo, ¿qué es lo que provoca que se oligomericen? Y tercero, si hay una forma en que podamos controlar dicha oligomerización. Entonces, desde este punto de vista, nosotros siempre vemos los dos lados de este proceso, el efecto positivo y el negativo. De hecho, muchas proteínas requieren tener un estado oligomérico definido para poder cumplir con una función. Muchas son funcionales diméricamente o formando tetrámeros o lo que sea, como lo que comentaban hace un momento. ¿Y para qué lo hacen? Pues muchas veces es para poder reconocer su sustrato. Por ejemplo, hay sustratos que son muy grandes, una quitina, una celulosa. Entonces lo que hacen muchas proteínas que son pequeñas es unirse para poder formar el canal donde se van a interaccionar el sustrato. Muchas veces lo hacen como un mecanismo de protección para poder adquirir una mayor estabilidad y, por ejemplo, termorresistencia. Muchas proteínas que son termorresistentes lo que hacen es oligomerizarse para proteger las zonas lábiles y de esta manera poder soportar incluso la ebullición, cosa que una proteína es casi una grosería hacerle eso, ¿no? También lo utilizan como un mecanismo de regulación. Muchas proteínas, ¿qué es lo que hacen? Se oligomerizan, cumplen su función y vuelven a su estado monomérico para seguir esperando a que otra vez se active su función, generalmente por la presencia de un sustrato. También muchas proteínas se oligomerizan para tener una mayor actividad. Muchas veces tenemos la misma proteína en forma dimérica y tiene una actividad X, pero si tenemos un tetrámero, un octámero, la actividad se potencializa. O bien, para aumentar la especificidad. Hay proteínas que cuando están, por ejemplo, como dímeros, algunas lectinas, reconocen 2, 3 azúcares, pero cuando forman un oligómero grande ya solo reconocen uno, entonces aumentan su especificidad. Y dentro de los efectos negativos, pues todo lo malo que le puede pasar a una proteína, que ya no funcione, pierda su especificidad, sea más inestable, pierda su actividad y que forme fibras amiloides. Entonces, nosotros, ¿cómo abordamos el estudio de este tipo de proteínas? Pues nosotros utilizamos lo que es la cristalografía de proteínas, la difracción de rayos X. Entonces, nosotros partimos de un cristal. Aquí el punto clave es poder obtener un cristal apropiado de la proteína, porque obviamente todas estas proteínas que oligomerizan son difíciles de cristalizar. Y sobre todo que si cristalizan, generalmente forman cristales gemelos. Entonces, es un poco difícil obtener la estructura. Sin embargo, ya hemos desarrollado varias técnicas que nos permiten tener cristales únicos, que nos permitan obtener nuestros patrones de difracción y de esta manera obtener la estructura de la proteína. Para esto en el instituto pues se cuenta con el Laboratorio Nacional de Estructura de Macromoléculas, que es donde trabajamos con todo esto. Por ejemplo, en este caso, esta es una lectina que
Generalmente este es el monómero y tiende a oligomerizarse. De esta manera, el tipo de interacción que establece son interacciones de hebras beta-beta, y de esta manera la proteína aumenta su especificidad. De hecho, esta lectina es de las más específicas que existen a la fecha, y gracias a ese mecanismo de oligomerización. Vean, es la misma, cómo empieza a formar oligómeros cada vez más grandes hasta que forma estructuras que ya son visibles a simple vista. Generalmente todo esto estamos hablando de algo a nivel atómico, que solo en los microscopios altamente especializados los podemos ver, pero esto ya lo podemos ver a simple vista. Por ejemplo, vean esta glucosidasa. El monómero es este pedacito que ven aquí. Y cuando está presente su sustrato, forma este tipo de oligómeros, hidroliza, hace lo que tiene que hacer y vuelve a su estado monomérico. Entonces es un mecanismo de control de su actividad. Vean, por ejemplo, esta, que es una proteína que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Esta es también una lectina. Las lectinas ahorita son muy codiciadas. ¿Por qué? Por su especificidad. Entonces pueden reconocer, por ejemplo, ahorita en cuestiones de cáncer, los patrones de hiperglicosilación que hay en los tumores y ser muy específicas e irse directamente a donde deben de irse. Es por eso que siempre se está tras la búsqueda de lectinas con diferentes especificidades que reconozcan diferentes azúcares. ¿Y favorecen la presencia de cáncer o todo lo contrario? No, bueno, ahorita les voy a presentar un ejemplo. Por un lado pueden reconocer el tumor como para que anclarle un fármaco a la proteína. Entonces la proteína se va a ir directamente al tumor, no a las células sanas. Por eso es que son tan codiciadas estas proteínas. Pero hay otras que no nada más llegan y reconocen, sino que destruyen el tumor. ¿Por qué mecanismo? No se sabe que lo hace. Y ahorita les voy a presentar el caso de una de ellas. En este caso, esta es una lectina, este es un pepino de mar. De hecho, las lectinas de origen marino son muy codiciadas. ¿Por qué? Porque en estas se han encontrado especificidades que antes no se habían reconocido en lectinas de origen terrestre. ¿Esta qué le pasa? Si se fijan, esta es la estructura normalita de la proteína y está formada por 3 dominios, este y el tercero. Cuando está presente el azúcar que reconoce, que en este caso reconoce N-acetilglucosamina, ¿qué es lo que le pasa? Esta hélice se abre y se pierde totalmente la hélice, y vean lo que le pasa a las hebras beta. Posteriormente, y como son aminoácidos altamente hidrofóbicos, rompimos el núcleo de la proteína, va a buscar su estabilidad y lo que forma es esto, un poro. Esta proteína, por eso de hecho lo utiliza este organismo como su sistema de defensa, porque ellos no tienen sistema inmunológico, y de esta manera puede penetrar la pared celular de bacterias. Entonces vean, el mecanismo de oligomerización es bastante bonito, y lo más bonito es que cuando ya no está el azúcar, vuelve a este estado. Algo impresionante, sobre todo por el cambio conformacional que implica. Bueno, debido a esto nosotros hemos estado siempre buscando la forma de controlar los diferentes estados oligoméricos, porque ya hemos visto que dependiendo de en qué estado oligomérico está, es la función de la proteína. Entonces, primeramente nosotros por métodos químicos tratamos de encontrar, por ejemplo, en este caso son 4 proteínas, de las que ya tenemos la forma de mantener los diferentes estados oligoméricos. Y de esta manera podemos estudiarlos y saber cuál es el que nos conviene más, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vean, favoreciendo el estado, en este caso el dímero, vean cuántas veces es más activa esta agarasa con respecto, por ejemplo, al estado monomérico. O en este caso, esta celulasa, vean cuántas veces es la diferencia en actividad contra el monómero, que prácticamente ni se nota, ¿no? Entonces, controlando los estados oligoméricos de las proteínas, hemos logrado en algunas de ellas incrementar su actividad hasta 200, 300 veces, simplemente controlando su mecanismo de oligomerización. Por ejemplo, en este caso,
también vemos, y por eso es lo bonito de las proteínas también de estos organismos que son tan poco evolucionados, es que dependiendo del estado oligomérico también podemos tener que cambie su función. Por ejemplo, en este caso, una de las celulasas con las que hemos trabajado contra la comercial, vean la diferencia, simplemente haciéndola que esté en un estado oligomérico que nosotros definimos. Por ejemplo, en el caso de esta proteasa, en bajas concentraciones, que está como un decámero, tenemos la mayor actividad como lisozima y al revés como proteasa. Entonces, estas proteínas multifuncionales nos pueden dar mucha información de por qué una proteína puede hacer cambiar su función, cómo una proteína se puede oligomerizar y cómo podemos evitarlo. Por ejemplo, en el caso de amilasas hemos logrado hacerlas termorresistentes. En estado monomérico no resiste más allá de 45 grados, pero ya oligomerizada podemos ponerle a hervir 1 hora y no le pasa nada. En este caso, por ejemplo, es una lisozima de camarón y, bueno, la tenemos con su ligando y sin su ligando, más bien al revés lo dije. Y comparada con la lisozima tan común, la más conocida, que es la de huevo de gallina, pues la diferencia primordial son estas dos protuberancias que tiene. Pero fíjense aquí, lo curioso de esta parte es que es una zona altamente hidrofóbica, son puros aminoácidos hidrofóbicos, ahí no hay hidrofílicos. ¿Y qué es lo que pasa con esa extensión de esta lisozima? Esta es la parte hidrofóbica y empieza a interaccionar hidrofóbico con hidrofóbico. ¿Esto por qué? Porque imagínense en un medio acuoso, pues obviamente van a tratar de proteger las zonas hidrofóbicas. Entonces, la proteína empieza a oligomerizar y vean lo que forma. Es un oligómero, de hecho, bastante bonito, forma también un poro y esta proteína también penetra la pared celular de bacterias, y tanto gram positivas como gram negativas. En el caso de esta lectina, por ejemplo, que si se fijan está muy poco estructurada, es de las que más trabajo nos ha costado. ¿Por qué? Porque para que una proteína cristalice, básicamente tenemos que cumplir con 3 detalles, ¿no?, que son bastante difíciles. El primero es que esté perfectamente pura. Segundo, que esté monodispersa, que quiere decir que solamente tengamos una sola especie en solución, la que sea, aunque sea un octámero, lo que sea, pero que sea una. Y la tercera es que esté estructurada, y si se fijan está bien poquito estructurada. Por lo que hemos tenido que recurrir a diferentes métodos para lograr tener una mayor estructuración. La ventaja de las lectinas es que se estructuran cuando están en presencia de su ligando. Entonces, en presencia del ligando ya la pudimos cristalizar y de hecho tener la estructura. Esta lectina ha llamado mucho la atención. ¿Por qué? Porque cuando está en forma dimérica, si se fijan, inhibe el 100% el cáncer de pulmón. Y se han hecho experimentos y las células sanas no solo no se ven perjudicadas, sino que al contrario, van creciendo las sanas y se perjudican únicamente las cancerígenas. Pero si tenemos el oligómero de 9 subunidades, vean ahora ya cuántas líneas celulares de cáncer reconoce. Esta proteína ahorita la están analizando en el Instituto Nacional del Cáncer, porque está llamando muchísimo la atención cómo puede acabar con las líneas celulares del cáncer y variar su especificidad dependiendo del estado oligomérico. ¿Cómo la administran? ¿Mandé? ¿Cómo administran esta proteína? Pues así la ponen en los cultivos de la célula celular. Ajá. Y de hecho se requiere una muy mínima cantidad de proteína, muy poquita para lograr el 100% de inhibición. Y no daña nada de células sanas. Les decía, dependiendo del estado oligomérico, ya puede reconocer otras líneas celulares de cáncer.
Otro mecanismo de oligomerización y de control de actividad que también llevan a cabo las proteínas es, por ejemplo, en este caso, esta glucanasa. Esta glucanasa solo es activa en forma monomérica y cuando dimeriza, como lo tenemos aquí, pierde la actividad y es un mecanismo de control. Y aquí, ¿cómo le hace para oligomerizarse? Ya vimos que puede ser por aminoácidos hidrofóbicos que empiezan a interaccionar para protegerse del medio acuoso. En este caso, lo que tenemos es el establecimiento de puentes salinos. Si se fijan, esta arginina, ahora sí que penetra en esta cavidad de la proteína e interacciona con estos residuos que son cargados negativamente y establece aquí varios puentes salinos. Y lo mismo la contraparte, la arginina de acá, penetra en esta parte. Entonces está muy bonito el mecanismo de control de la actividad. Cuando hay una pequeña variación en el pH, ¿qué pasa? Se rompen estos puentes salinos, se separa y otra vez ya es funcional. Ahora, esa es la parte bonita de la oligomerización, ¿no? Podemos hacer cosas con ellas, controlar su actividad y su función, pero también viene el problema de la formación de las fibras. Entonces, hemos tratado de analizar también cómo le hacen, por qué mecanismos siguen para formarlas, porque sabemos que no hay uno en particular y ese es el problema. No podemos decir, siempre lo hacen de esta manera, si controlamos esto, pues ya solucionamos el problema. Cada proteína se comporta de manera totalmente diferente. Entonces, se tienen que analizar de manera individual. Podemos encontrar situaciones en donde tengamos cambios conformacionales muy fuertes, como que una hélice por completo se desbarata y forme hebras beta, que ocurren diferentes tipos de interacciones que les voy a platicar ahorita. Una de estas es de esta proteína de la que ya nos platicaron hace rato un poco y que mañana nos van a platicar aún más. Esta proteína que es responsable de esta enfermedad, que es la amiloidosis de cadena ligera, la hemos estudiado ya también por difracción de rayos X y hemos obtenido las mutantes y las estructuras de varias de ellas. Por ejemplo, en este caso, que era esta mutación de la prolina 7 por la serina, teníamos una discusión muy fuerte aquí con Luis hace tiempo al respecto de qué era lo que pasaba, y porque esta mutación está en el extremo amino terminal. Entonces, logramos obtener esta proteína como dímero, como la vemos aquí, y también como trímero. Entonces, esto nos permitió ver la forma en que los aminoácidos estaban interaccionando dentro de la proteína, y de esta manera nos dimos cuenta que lo que ocurría al hacer esa mutación, aquí había una prolina. Entonces, no se estaban estableciendo estos puentes de hidrógeno. Al poner esta mutante, se establecen estos puentes de hidrógeno y lo que hacen es jalar la hebra, esa parte está aquí. Empiezan a jalar la hebra y ¿qué es lo que ocurre? Aquí lo importante de notar es que casi todos en estas proteínas no debemos de olvidarnos de los efectos a larga distancia. La mutación puede ser en un lado muy alejado de la proteína, pero empieza a jalar el resto de la proteína y tenemos un efecto a larga distancia. Entonces, realmente donde ya está la interacción, que también ya lo vimos hace un rato, es en un lugar alejado de donde se tenía la mutación. Y bueno, eso nos permitió ver cómo se establecían las interacciones beta-beta para formar las famosas fibras. De esta proteína hemos tenido la suerte de tener muchas mutantes que han cristalizado. Hemos logrado controlar la velocidad de cristalización. ¿Esto para qué? Para poder tener diferentes estados oligoméricos y poder ir viendo cómo va el proceso paso a paso. Entonces, al hacer más lento el proceso de cristalización, hemos podido tener, por ejemplo, esta mutante, es un octámero, y tenemos tetrámeros, dímeros, monómeros, etcétera, ¿no? Entonces, hemos podido ir disectando cómo ocurre todo el proceso. Y esta mutante que tenemos aquí, que es la R,
de hecho es la que se considera la más amiloidogénica, tiene 15 mutaciones, y de hecho esta se obtuvo bueno, ya es por biología molecular, pero la original se obtuvo de una persona que murió precisamente de esta enfermedad. Es tanta la velocidad con la que forman las fibras amiloides que ha sido muy difícil obtener de esta más estados oligoméricos. Esta, como es más lenta, pues hemos podido tener oligómeros de gran tamaño, los cuales nos han permitido analizar qué es lo que pasa. Algo curioso aquí fue que, por ejemplo, si nos vamos a ver el pequeño pedacito donde está la mutación, que es en el extremo amino, en la nativa, si se fijan, solo se están estableciendo 2 puentes de hidrógeno. En la mutante R24G, que es la que le sigue en grado de amiloidosis, ya tiene 3. Y si se fijan, ya empieza a tener un elemento de estructura secundaria adicional, una pequeña hebra. Hebra que se incrementa con la que es más amiloidogénica, y ya tenemos ahora 4 puentes de hidrógeno. Entonces, si se fijan, aquí ya encimándolas todas, tenemos como de nada empezamos a tener elementos de estructura secundaria que hacen que esa zona se vuelva más estable y pueda interaccionar también con otras subunidades. En el caso de la mutante, la R24G, pues lo que se está cambiando es una arginina por una glicina. Y si se fijan, es muy bonito cómo la misma, por simple impedimento estérico, avienta, como quien dice, a la fenilalanina, y esta hace que se mueva esta zona y es la forma en que desestabiliza. Gracias a que ocurre ese tipo de interacciones, ahora la proteína se está acomodando de tal forma que vean qué bonito está aquí toda la zona cargada. Se forma como un canal de cargas positivas y negativas que están interaccionando y formando una gran cantidad de puentes salinos. Y lo bonito del caso es que si vamos caminando a lo largo de la hebra esta, de la fibra esta, llega siempre a este punto a la tirosina 90 y como que choca, entonces viene un giro, vuelve a avanzar y llega otra vez a esa misma choca y tiene otro giro y así se va formando. Pues esta proteína me gustó muchísimo, se ve muy bonita. Otra proteína y que utiliza otro mecanismo también para formar fibras amiloides es la cistatina C, que es responsable de esta enfermedad que es la angiopatía cerebral amiloide. ¿Qué es lo que hace? Las fibras se depositan en los vasos sanguíneos del cerebro y la gente muere por derrames cerebrales. Entonces, esta es la proteína, es una proteína realmente chiquita, es un inhibidor de proteasas y tiene doble efecto dañino, ¿no? Por un lado forma las fibras que se depositan en los vasos sanguíneos, pero también es un inhibidor de proteasas, que imagínense si un inhibidor que necesitamos tener deja de funcionar, las proteasas están comiendo proteínas, ¿no? Esta es la estructura que tiene normalmente la proteína y de hecho nunca se había logrado ver. Esta es la de pollo, la de humano no se había logrado ver. ¿Por qué? Porque es muy sensible a concentración. En cuanto se incrementa un poquito la concentración, dimeriza. Entonces aquí la pregunta era, cuando nosotros obteníamos los cristales y resolvíamos la estructura, siempre teníamos el dímero. Y la pregunta es, ¿ese dímero es la semilla, el inicio de la fibra? ¿O qué es lo que pasa ahí? Entonces lo que hicimos, bueno, lo que les decía, este es un inhibidor de proteasas que tiene 2 puentes disulfuro conservados y pues cuando tiene esta mutante es todavía más amiloidogénica. Entonces, cuando estábamos resolviendo la estructura de esta proteína, veíamos que la densidad electrónica iba por un lado, y en teoría debería de ir así, ¿no? Debería de ser un asa. Sin embargo, la densidad nos decía que no era posible eso. Entonces, nos dimos cuenta que este loop, que es el loop 1 que le llaman, que justamente es el catalítico, bueno, más bien el funcional porque es inhibidor, no estaba ahí presente, se había abierto.
Entonces, lo que nos dimos cuenta es que esta proteína, bueno, estos son los cristales que obtuvimos, lo que le pasa es que cuando aumenta la concentración se desestabiliza y se abre uno de los bracitos, si se fijan. Y a los otros monómeros les pasa lo mismo, y la proteína va a buscar encontrar una forma estable. ¿Y qué es lo que hace? Lo que se conoce como intercambio de dominios. Si se fijan, la estructura es igual a la inicial, nada más que a partir de 2 moléculas. Tiene sus 4 hebras con su hélice, sus hebras y su hélice, igualita que la inicial, pero a partir de 2 monómeros. Ahora la pregunta era, ¿es este el mecanismo de inicio de la formación de fibras de esta proteína? Entonces nosotros lo que dijimos, bueno, vamos a evitar que se forme el intercambio de dominios y a ver si así ya no se forman fibras. Entonces lo que se hizo fue introducir, en el caso del intercambio de dominios, la duda que surgió era, ok, se forman los intercambios de dominios y son 2 monómeros, se forma un dímero, pero ahí se queda, ¿no? Ya no se podría seguir formando la hebra. Entonces existían 2 posibilidades, que fueran dímeros cerrados o abiertos, y que ese fuera el mecanismo de formación de la fibra. Entonces nos dimos a la tarea de tratar de demostrarlo, y lo que hicimos fue pues eliminar el intercambio de dominios. ¿Y cómo podíamos hacer que algo tan drástico como ese cambio conformacional no ocurriera? Pues lo que hicimos fue introducir un puente disulfuro adicional. Justo en esta zona, que si recuerdan es la que se abre, este loop es el que se abre junto con la hélice, y ahí cambiamos una leucina por una cisteína y una glicina por una cisteína. Y ahora la idea era esperar que sí se formara el puente disulfuro y no dejara que ese loop se abriera. Entonces obtuvimos los cristales, que fue muy difícil, porque por lo mismo que les digo, que tienden a formar oligómeros y fibras. Entonces lo que obteníamos era esto, pero ya después de muchos sembrados y demás logramos tener cristales ya apropiados. Y el segundo problema con el que nos enfrentamos es que generalmente para que una proteína ustedes digan ya está bien resuelta, deben de tener valores de R por abajo de 20, y la diferencia entre R y R free no debe de ser mayor de 5 unidades, nada se estaba cumpliendo. Y resulta que esto era porque los cristales eran gemelos. Pero ya después el problema cuando son cristales gemelos es que prácticamente lo tienen que resolver en una gran cantidad de grupos espaciales. Por ejemplo, aquí tuvimos que probar con 5, es como resolver 5 estructuras para tener una. Y ya se imaginarán el trabajo que implica eso. Pero la logramos tener y sí vimos que sí estaba el puente disulfuro que nosotros metimos, o sea, sí se estableció, que era la primera duda, se establece o no, y ahí está la densidad electrónica que lo demuestra, y ahora, si se fijan, ya no se formaba el intercambio de dominios. Y ya después se hicieron las pruebas de formación de fibras y ya no se formaban fibras. Entonces, fue algo bastante bonito ver todo esto, porque fue un mecanismo que vimos que funcionaba en esta proteína. Bueno, aquí ya tenemos la forma monomérica, y ahora el loop está bien formadito y la proteína era funcional. Cumplía con su función de inhibidor. Otra problema originado también por la formación de fibras es la esclerosis lateral amiotrófica, que, como sabemos, es una enfermedad que se caracteriza por la degeneración de las neuronas motoras y, bueno, hasta que los pacientes sufren parálisis total. Entonces, una proteína que está fuertemente involucrada en este problema es la superóxido dismutasa. Y en las personas que padecen esta enfermedad se han encontrado muchas mutantes de esta proteína. De hecho, fíjense cuántas son, 248 mutantes. Es tremendo, ¿no? Y entonces nosotros nos dimos a la tarea de trabajar con una de ellas. Vean qué cristales tan feos, ¿no? Pero también ya después de mucha optimización logramos tener uno adecuado y obtuvimos la estructura. Esta estructura está muy bonita en el sentido de que, vean lo que encontramos. Para empezar, las superóxido dismutasas todas tienen
un cobre catalítico y un zinc estructural. Uno sirve para la catálisis y el otro le da la estructura apropiada para funcionar. Así son todas las superóxido dismutasas, pero esta en particular tenía más sitios de unión de iones. Teníamos otros 3 sitios de unión a zinc. Y aquí lo interesante del caso fue lo que pasó con ella. Este zinc de aquí, como estas 2 asas son supermóviles, le dio mucha estabilidad y ahora la proteína era termorresistente y resistente a muchas cosas. Pero justo la proteína que no queremos que sea tan resistente se volvió resistente. ¿Por qué? Porque resulta que también en presencia de estos zincs que ven ustedes aquí, que era lo que pasaba, bueno, vemos que tiene básicamente la misma estructura que cualquier superóxido dismutasa, tiene su cobre catalítico, su zinc estructural, pero ¿cuál era la diferencia? Estos sitios adicionales. Este es el que yo les comentaba, que une 2 asas, hace que sea más estable y la proteína sea termorresistente, comparada con la que no tiene este sitio. Y los sitios más interesantes fueron estos, que era lo que provocaban. Provocaban que la proteína empezara a formar precisamente las fibras. Primero empezó a oligomerizar, lo checamos por dispersión dinámica de luz, vimos cómo aumentaba el tamaño de la proteína, la masa molecular, y vean lo que se forma. Entonces, cuando se hicieron los ensayos de formación de fibras, teníamos la formación precisamente, pero vean, este es otro mecanismo diferente. Aquí, ¿cuál fue el mecanismo de interacción? A final de cuentas, también son interacciones beta-beta, pero en este caso son mediadas por un ion. En este caso, el zinc. Y este mismo tipo de arreglo lo obtuvimos tanto con zinc como con cobre y litio. Los 3 lo podían provocar, pero el que lo provocaba mucho más rápido era el zinc. Y entonces, fíjense lo que pasa. Al estar interaccionando así, en verde tenemos la proteína que sería la sanita, la normalita, y tiene esta protuberancia que se conoce como sitios antiagregación. Entonces, aquí al existir esta mutante, ¿qué pasó? Ese sitio antiagregación se rompió. Y entonces, ahora la proteína está en la libertad de interaccionar, hacer sus interacciones beta-beta y formar esto. Entonces, este es un acercamiento más de este tipo de interacciones. Vemos quiénes están realizando la interacción y tenemos el zinc que favorece esta formación. Entonces, podemos ver, como les decía, cada proteína va a tener un mecanismo totalmente diferente para formar lo mismo, una fibra. Entonces, ese es el problema, yo creo que más grande, ¿no? No podemos generalizar. Lo que pasó con una no necesariamente va a pasar con otra. Esto en nada se parece, por ejemplo, al intercambio de dominios. Sí, pero parte de los comentarios, ¿está de acuerdo? Que es proteína dependiente, como hemos explicado. Ajá. Lo que comentaba Martín es que si bien hay un mecanismo de oligomerización y el de autocatálisis, que sería acelerado por los iones, pudieran ser equivalentes, en el sentido de que si bien depende de la proteína, pero pueden describir el mismo tipo de incremento en la concentración si hacemos equivalentes la evolución dinámica de la concentración de la proteína polimerizada o autocatalizada. Ajá. Sí, definitivamente sí. Sí, de hecho, son procesos, ahora sí que tienen una gran cantidad de variables, ¿no? Que no podemos todavía, de hecho, yo creo que estamos en pañales tratando de entender todo este proceso. Y bueno, lo que sí ha sido también muy consistente en todos los casos es que mientras más proteína hay, el proceso es más rápido. La concentración de proteína es vital. Por ejemplo, en el caso de, esta es otra proteína, esta es una triosafosfato isomerasa, que es un dímero,
la forma funcional es un dímero, o al menos eso se creía hasta hace poquito, pero ahorita ya surgieron unas cuantas que en forma monomérica son funcionales, pero la gran mayoría de ellas, la forma funcional es la dimérica. Cuando se monomerizan pierden la función. Entonces, por ejemplo, en este caso fue bastante interesante de ver porque son dos proteínas, bueno, es la misma triosa fosfato isomerasa, pero de dos fuentes diferentes, y a pesar de ser tan parecidas, el comportamiento fue muy diferente. Entonces, nos da más que pensar de que no debemos de olvidar todo el entorno que rodea a una proteína, y en este caso, a una mutación. Muchas veces lo queremos ver de manera muy local y el efecto es a larga distancia, o bien nos olvidamos qué es lo que le estamos haciendo al modificar ese entorno local. Aquí lo que hicimos son proteínas muy estables, de hecho las dos cristalizan facilísimo, ¿no? Estas son las que en un día tenemos la estructura resuelta y demás, porque es muy noble. Pero nosotros lo que queríamos era desestabilizarla. ¿Por qué? Porque son proteínas que son indispensables para la vida y son las que se utilizan como blancos para el diseño de fármacos. Entonces, por ejemplo, si nosotros encontramos algo que desestabilice estas proteínas, pues podremos encontrar algún fármaco contra estas enfermedades. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se parece también mucho a la humana, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y por eso se buscan formas de desestabilizarla a ella sin desestabilizarla de nosotros. Entonces lo que hicimos fue introducir una mutante, que fue la misma que se le puso a las dos, en la misma zona, que es la interfase. Esta proteína, hay grupos que se han dedicado toda su vida a trabajar con ella y saben que la interfase es vital. ¿De qué manera? No lo saben a ciencia cierta, pero saben que si la interfase se desestabiliza, la proteína pierde su función. Entonces, aquí lo que hicimos fue cambiar un aminoácido más larguito por uno más chiquito, pero a final de cuentas muy similar, sigue siendo un aminoácido ácido. La naturaleza era la misma, solo el tamaño del aminoácido era diferente. Y entonces, lo que observamos fue que si se fijan, el sitio catalítico quedó exactamente igual, la proteína seguía siendo funcional. Todo parecía estar prácticamente igual, sin embargo, verificamos que sí estuviera la mutación, porque pues todo se veía muy igual. Y sí, ahí tenemos a nuestro aspartico que cambiamos por el glutámico, más bien al glutámico que cambiamos por este aspartico. Y bueno, lo que observamos fue que la proteína, esta parte de la cavidad se hacía más abierta. Y lo más emocionante del caso fue que pudimos obtener el oligómero. Y vimos por primera vez en un cristal, porque generalmente uno considera que un cristal es una unidad repetitiva de lo mismo. Aquí, cada dímero era diferente. Entonces era como haber no capturado la unidad repetitiva de lo mismo, sino el oligómero completo. Entonces, cada dímero tenía, hagan de cuenta que esta es la interfase, el siguiente dímero estaba así, el siguiente así, el siguiente así. Entonces la interfase, vimos cómo la interfase se iba abriendo, desestabilizando, y esta proteína, a diferencia de, que esta es la de Trypanosoma brucei, a diferencia de la de Cruzi no le pasa nada, sigue siendo el dímero, sigue siendo muy activa, muy estable, y esta pierde la actividad en 15 minutos. La pierde inmediatamente, se oligomeriza y de hecho se precipita. Entonces, ¿y qué era lo diferente? Solamente ese aminoácido, pero ¿qué era lo que pasaba? En el caso de Brucei, se rompieron 3 puentes salinos al momento de hacer la mutación. Entonces eso no dejaba que se mantuviera cerrada la interfase y esta se fuera abriendo. En cambio, en el caso de Cruzi, se perdió solamente uno y los demás 6 seguían. Entonces la proteína se mantuvo activa, se mantuvo estable y esta no. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Es que debemos de ver
muy bien el ambiente que rodea a la mutación que estemos analizando. No nada más en sí esa parte, sino ver todo el entorno. Aquí lo que empezamos a ver es que cuando se abría la interfase, imagínense, está así, se está abriendo, pues esto empieza a interaccionar con el que sigue y el que sigue y el que sigue. Distancias que antes eran muy alejadas quedaron muy cortas y se establecieron interacciones que dieron lugar a la formación de este oligómero. Entonces, más allá de pensar en analizar de forma local una mutación, tenemos que pensar en los efectos a larga distancia. Aquí fue muy curioso ver, porque cuando hicimos el análisis de puentes de hidrógeno, se puede calcular las cascadas de formación de puentes, aquí se perdían y toda esta parte se incrementaban, era una cantidad de puentes de hidrógeno tremenda, la que se incrementaba simplemente al modificar un aminoácido. Entonces, y eso era lo que lo hacía diferente a la de Cruci. Cruci no establecía esos puentes de hidrógeno, ¿por qué? Porque justamente en esa zona que Brucei sí los establecía, Cruci no tenía aminoácidos cargados. Entonces, eso en cierta forma la protegió de que le pasara algo como esto. Y bueno, no sé si tienen alguna duda al respecto.